Bien, vamos a hacer este ejercicio. Es el 3,25,3, ¿vale? Dice, nos dan, por un lado, una función que asusta un poco, pero que realmente eh, eh, perro ladrador, poco mordedor. Es un polinomio de grado 4 y tienes por aquí coeficientes en pi, que es un poco lo que te puede asustar, pero eso es un número irracional, 3,14, 16, 28, lo que quiera valer, pero es un número. Por lo tanto, es un polinomio totalmente natural y estándar, un polinomio de grado 4. Menos mal que no me piden los puntos de corte. Igual hay algún punto de corte relacionado con pi, me lo podrían pedir, pero bueno, no entramos ahí. Y digo, calcular, el apartado A me piden calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x en x igual a pi. Entonces, ¿qué es esto de la recta tangente? Pues tenemos la información importante. La recta tangente a una, digamos, a una gráfica en un punto, sí, en un punto, si esta es la ecuación, pues sabemos que m es f' de a. Este es el punto A y este es f de a. ¿Vale? O sea, digo que tenemos una función, ¿vale? Y sabemos que nos están pidiendo la ecuación de la recta tangente a la curva f de x en x igual a pi. Y entonces, si la recta tangente tiene ecuación y igual a mx más n, sabemos que la pendiente m es justamente f' en a, ¿vale? Y además sabemos que la recta, o sea, la recta R sabemos de ella que la pendiente es f' de a, pero además sabemos que el punto a f de a pertenece a la recta. Y con estos dos datos tenemos la recta. Tenemos su punto y su pendiente. Te puedes valer de la ecuación punto pendiente si quieres o como te dé la gana, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuánto vale f' de a? En este caso, a es pi. Tenemos el número concreto, 3,14, así que este punto sería pi, y aquí tenemos f de pi, que por cierto hay que calcular, ¿vale? Bien, y luego necesitamos calcular la derivada para calcular f' de pi, en este caso. ¿De acuerdo? Calculas la derivada y sustituyes en x pi. Pues esto es lo que hacemos. Vamos a ello. Tenemos, por un lado, f de pi lo calculamos. Sustituyes en x pi y operas. Y te da 5 pi cuarta. ¿De acuerdo? Bien. Ya tenemos, con esto tenemos un punto de la recta que está aquí. Pi, 5 pi cuarta. ¿Sí? Es, porque el punto este es el punto donde nos pide la recta tangente, que comparten, ese punto pertenece tanto a la gráfica como a la recta. Esa es la cuestión. Entonces, a través de la gráfica calculo la coordenada en y, que es esta. Así que tenemos que el punto sería, el punto P es pi, f de pi, que es pi, 5 pi cuarta. Este es el punto. Ya tenemos el punto P de tangencia. Por otro lado, necesito, como hemos dicho, la pendiente, ¿sí? Que es la derivada en pi. Entonces calculamos f' de x, es un polinomio y por tanto se deriva fácilmente, ¿sí? Aquí lo tenéis. Y entonces m es f' de pi, que es, sustituyendo aquí en x pi y simplificando, tenemos 10 pi al cubo. ¿De acuerdo? ¿Algún problema? ¿Bien todo? Bien, y por tanto, m, la pendiente de la recta es 10 pi cubo. Y por último, entonces tenemos así, o bien con la ecuación punto pendiente, planteas la ecuación de la recta, ¿vale?
La ecuación punto pendiente es esta. Y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0, ¿vale? Donde x sub 0 y sub 0 es las coordenadas del punto y m es la pendiente. Todo esto lo tengo la pendiente y las coordenadas del punto. Pues entonces sustituyendo tienes la ecuación. ¿Se ve? Otro procedimiento que a mí me gusta más para no acordarse de fórmulas es este. ¿Vale? El otro procedimiento sería, oye, que esta es la ecuación. Conozco m, ¿no? Sustituyes. Conozco el punto. Si un punto pertenece a la recta, verifica la ecuación. Pones aquí la coordenada en x y aquí la coordenada en y y despejas n. ¿Se ve? Este sería el segundo procedimiento. ¿Vale? Para quien no quiera acordarse de la ecuación punto pendiente. Bien, y ya está. Tenemos así el apartado A. Bien, vamos al apartado B, que es el que más nos interesa ahora, que leemos, dice, probar que f de x tiene al menos un punto con derivada nula en el intervalo menos pi 0, utilizando justificadamente el teorema de Rolle. Cuidado que te podrían preguntar esto sin darte la pista, ¿eh? Entonces hay que conocer muy bien los teoremas. Vamos a ver qué dice el teorema de Rolle, ¿de acuerdo? Primero, ¿qué decía el teorema de Rolle? Pues decía que si tengo una función, mirad, fijaos, que empieza aquí y termina aquí, en estas características, ¿qué está pasando aquí? Pues que hay un A y un B, de modo que la imagen es la misma. ¿Se ve? Que f de A es igual a f de B. ¿Se ve? Pues bien, lo que viene a decir el teorema de Rolle es algo sencillo y muy intuitivo, y es que si arrancas aquí y tienes que terminar aquí con una función continua y derivable, ¿se ve? Sea como sea, esto no es una función, por cierto, porque tiene ahí dos imágenes, pero sea como sea, en el intervalo AB tiene que haber un punto donde la derivada vale 0. Esto es lo que dice el teorema de Rolle. ¿Se entiende? Sí. Es obvio, ¿no? Es una obviedad, se ve como una obviedad. Esto es el teorema de Rolle. Dice esto, dice, si tienes la situación en la que una función f de a es igual a f de b, entonces algún momento la derivada vale 0. Bien, entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué? Pero ojo, ¿qué requisitos necesitamos? Pues que la función sea continua. Y además necesitamos que sea derivable, porque si no es derivable, podría estar haciendo así. Pico. Y no te enteras. La derivada no vale 0, pero sí pasa que f de a es igual a f de b y es continua. Es necesario el requisito de derivabilidad. Entonces paso a enunciar el teorema, que dice, sea... Entonces repasemos el teorema de Rolle. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que dice, aquí tenéis el enunciado. Bien, el enunciado es, si tengo una función real de variable real, que va de R en R, ¿sí? Dice, si f es continua en el intervalo cerrado a b. Aquí es muy importante que os fijéis en estos requisitos con precisión. Continua en el intervalo cerrado a b. Es decir, continua en A y en B también, por los laterales que corresponda. ¿Se ve la idea? Bien. Si además es derivable en el intervalo AB, es otro requisito importante para que se pueda aplicar el teorema de Rolle, ¿vale? Bueno, pues digo, si es continua en el cerrado AB, si es derivable en el abierto AB, entonces existe por ahí en medio, dice, si f de A es igual a f de B, ¿sí? Si f de A es igual a f de B, pues dice que existe por ahí en medio, en el intervalo abierto AB, un cierto valor K, que no sabes cuál es, ¿eh? Pero sabes que existe. ¿Qué verifica esta línea aquí? Esto quiere decir existe. Y esto tal que, ¿vale? Existe un K perteneciente al abierto AB, tal que f' de K es 0. O sea, tal que la derivada es 0. O sea, tal que la recta tangente tiene pendiente 0, es horizontal. O sea que hay un extremo relativo.
El teorema de Rolle te demuestra la existencia de que hay un extremo relativo, máximo o mínimo. ¿Se ve la idea? ¿Y cuál era el del absoluto? El máximo. Eso aparte. ¿Se ve o no? Bien. Pues claro, para mi ejercicio, ¿qué tengo? Dice, la función f de x es continua y derivable. Te lo están dando por hecho, ¿eh? No te, es claro, es un polinomio. Además, ya lo tienes que saber. Todo polinomio, toda función polinómica es continua y derivable. ¿Vale? En todo su dominio. Y dice, y por tanto puedo aplicar el teorema de Rolle. Estoy en condiciones de aplicar el teorema de Rolle porque se verifica esta condición y esta. Pero falta una, ¿cuál? Que f de a sea igual a f de b. Entonces, pudiera ser que en algún ejercicio f de a sea distinto que f de b. Bueno, ya veremos eso. Pero bueno. Entonces dice, tenemos que comprobar esto, que f de menos pi es igual a 0. ¿Vale? Porque la pregunta que nos hacen es probar que f de x tiene al menos un punto de derivada nula en el intervalo menos pi 0. Aplico el teorema de Rolle al intervalo al intervalo menos pi 0. Entonces hay que calcular, ¿vale?, que f de menos pi es igual a 0, a f de 0. Se calcula f de menos pi es pi cuartos, f de 0 es pi cuartos. Estoy en condiciones de aplicar el teorema de Rolle, porque se verifican todas sus hipótesis. ¿Sí? Y la consecuencia es, por tanto, que existe un x en el intervalo abierto entre menos pi y 0, tal que f' de x es 0. ¿Sí o no? ¿Se ve? ¿Vale? Ya está, hemos demostrado la primera parte de la pregunta del apartado B. Y vamos a la segunda, que dice, probar de nuevo la misma afirmación utilizando adecuadamente esta vez el teorema de Bolzano. Bien, nos dicen, es interesante el ejercicio, dice, probar de nuevo la misma afirmación utilizando adecuadamente esta vez el teorema de Bolzano. Explico el teorema de Bolzano en un momento, ¿vale? Hacemos un enunciado primero intuitivo. Dice, pues viene a ser que si una función nace, aquí está la parte positiva, ¿verdad?, por encima, y aquí abajo está por debajo. Si una función nace en un lado, en el negativo o el positivo, da igual, en este caso el dibujo, pues nace en el lado negativo, y muere en el intervalo AB, ¿vale? Si nace en un lado y muere en el otro, si la función es continua, esto es importante, entonces necesariamente hay un momento en el que cruza esta barrera. ¿Se entiende? No, necesariamente, ¿se entiende o no? Es decir, para dibujar esto sin levantar el boli, tienes que, para empezar aquí y terminar aquí, necesariamente en algún momento tienes que cruzar. ¿Sí? Bueno, pues grabo, dice, el teorema dice, si la función es continua en el intervalo AB, si el signo de f de A es distinto que el signo de f de B, entonces existe un C tal que pertenece al intervalo abierto AB, tal que f de C vale 0. ¿Sí? Y entonces, bien, ¿dónde aplicaríamos entonces el teorema de Bolzano para resolver el apartado? El mismo apartado, pero usando el teorema de Bolzano en lugar del teorema de Rolle. Pues oye, lo hacemos en la derivada. ¿Sí? Porque si se trata de demostrar que existe un valor donde la derivada vale 0, ¿sí?, pues aplico el teorema de Bolzano en la función derivada. ¿Vale? Entonces, primera cosa, la función derivada es continua, que es lo primero que necesito para aplicar el teorema de Bolzano, ¿no? Dice, para llegar a este resultado por el teorema de Bolzano,
analizamos f' de x, que es la función, que es una función continua, ¿vale? Y tenemos que f' de menos pi es esto y f de prima de 0 es esto. Como son de signo contrario y es continua, existe un valor en el intervalo abierto a b tal que f' de x es 0. ¿Se ve? Aplicando el teorema de Bolzano. Bien, entonces veamos ahora el apartado C, ¿vale? Bueno, es interesante el apartado B que hemos hecho, ¿vale? El apartado C que dice, si f de x es igual a f, si g de x es igual a f de menos x, calcular el área de la gráfica encerrada en la gráfica de f de x y g de x en el intervalo 0, pi. Es decir, tenemos entre las gráficas, sí, tenemos una función que es f de x y tenemos otra función que es g de x, que es f de menos x, que se construye de manera sencilla, donde pone x, pones menos x y así obtienes g de x, ¿vale? La tenemos aquí. ¿Sí? G de x es f de menos x por definición. Pues donde pone x pones menos x y simplificas, ¿vale? Entonces te vas aquí al enunciado, pone x, pones menos x, aquí como es potencia par va a dar igual porque menos x a la cuarta es x a la cuarta, pero aquí habrá que poner el signo menos porque es potencia impar, aquí da igual, aquí es impar, hay que poner el signo menos, cambiar el signo, vaya. Entonces obtenemos así la expresión algebraica de la función g de x, que es esta. ¿Ves que aquí ya aparece cambiado el signo? ¿Vale? Dice que nos calculemos el área encerrada entre las dos gráficas y el intervalo 0pi. ¿Vale? Entonces hay que hacer un pequeño esbozo de las dos gráficas, más o menos. Tampoco hace falta tanto como aquí con detalle. Lo importante es, primero, encontrar los puntos de corte. ¿Vale? Es importante en este ejercicio calcular los puntos de corte. Si tienes aquí f y aquí tienes g, hiciera así, por ejemplo, y aquí está, te lo dicen, entre 0 y pi, ¿no? Imagínate que está aquí pi. Pues claro, te están pidiendo todo este área. Este y este, ¿vale? Por eso es importante calcular los puntos de corte, ¿sí? Porque claro, en estas dos situaciones diferentes observábamos algo importante y es que, en este caso, puede pasar, pues eso, que es que si esta es F y esta es G, hay que, para calcular las áreas, hay que separarlo en tramos. Por aquello de que hay que tener cuidado con la integral definida cuando el área es negativa, porque sale negativa, cuando el área está por debajo, ¿vale? Entonces, por eso hay que calcular los puntos de corte, ya lo veíamos en teoría. ¿Y cómo se calculan? Pues oye, igualando f de x con g de x. Aquí tenemos la expresión de f de x, aquí la de g de x, igualamos y despejamos x. ¿Vale? Simplificamos y obtenemos esta ecuación. Esto igualado a 0. Que no es tan difícil, porque aunque es de grado 3, pero sacando factor común x, queda esto. Entonces se descompone en dos. Primero que este factor es 0 y otro que este es 0. Por cierto, esto es al cuadrado, perdón, sí. Bien, y despejando, bueno, vemos que de aquí no sale solución factible porque daría una raíz negativa, ¿vale? Por lo tanto, en realidad la única solución es x igual a 0. Hacedlo vosotros, haced esta ecuación, ¿vale? Para no alargar demasiado el vídeo. Sale como solución única x igual a 0. Pero insisto, hay que sacar factor común x, etc. Y luego, entonces, aquí tenemos el punto de corte en x igual a 0. Como me piden que lo haga el área encerrada entre las dos gráficas y el intervalo 0pi, pues lo que acabamos de hacer es garantizar de alguna manera que al ser el único punto de corte en el 0, que entre el intervalo 0pi no hay más puntos de corte. Y esto me permite calcular el área planteando una sola
integral definida entre 0 y pi, poniéndolo en valor absoluto, como siempre. ¿De acuerdo? Entonces, ya digo que esto lo puedo hacer porque no se da el caso en el que esto, por ejemplo, podría estar haciendo así. Y en este caso hay muchos puntos de corte y ahí sí que hay que diseccionar, para calcular el área, diseccionar la integral en diferentes partes, como ya vimos. ¿Vale? Entonces, hacemos la integral, la primitiva, hay que hacer la integral entre 0 y pi de f de x menos g de x diferencial de x. Este es el área encerrada entre 0 y pi de la función f y g. ¿Vale? Para lo cual necesitamos la primitiva. Calculamos la primitiva de la integral indefinida, que es lo mismo, de f de x menos g de x. Bien, coges f de x menos g de x y su expresión es esta, ¿vale? Restas f menos g. Esta es f, esta es g, f menos g. Restas y te queda esto, que al final es el cálculo este que coincide, ¿vale? Y no por casualidad. Entonces, es una integral de un polinomio, se calcula de manera inmediata aplicando las reglas de integración de la potencia, ¿vale? Es inmediato, es un polinomio. Y evaluamos ahora, ponemos aquí la integral definida, el área es esta, integral definida, ya tenemos la primitiva, evaluamos en f mayúscula, que es la primitiva, la evaluamos en pi y en 0, ¿vale? Y con esto calculamos el área, como podéis ver. Bien, voy a dejar esto para que hagáis un pantallazo, un poquito aquí, otro poquito aquí, otro poquito aquí, aquí, y con esto no me despido.